Hemos tomado en estos últimos domingos el texto de Juan capítulo 4 para compartir acerca de lo que es adoración a Dios. Entonces, hemos tratado de hablar en dos direcciones. Una es la adoración que sería falsa y en otra dirección una adoración que es verdadera. Jesús fue muy fuerte con la mujer samaritana al decirle que ella adoraba lo que no sabía. Si le está diciendo lo que usted adora, usted no sabe lo que adora. Usted está cantando seguramente, pero no sabe. Usted está dirigiendo unas palabras a Dios, pero no sabe. Usted está adorando lo que no sabe. Y esa frase, adorar lo que no se sabe, toda persona sin Cristo no sabe adorar a Dios. No se puede adorar a Dios si no hay un encuentro personal. Se puede cantar, se pueden saber himnos, se puede palmear, tocar instrumentos, pero si no hay un nacimiento espiritual, no puede haber adoración verdadera hacia Dios. Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Pero Jesús tenía una buena noticia para la mujer samaritana. Él dijo, vienen días, futuro, viene un tiempo, no ahora, viene un tiempo, en donde la adoración va a ser en espíritu. Pero dijo otra parte, en espíritu y en verdad. O sea que se tiene que conocer una verdad de Dios. Y la única verdad de Dios se encuentra en las Escrituras. Todo el mundo tiene versiones de Dios. La gente ha creído adorar a Dios a su manera. La mujer samaritana le dijo a Jesús, ustedes adoran allá en el templo y nosotros, los samaritanos, adoramos en este monte. ¿Cuál es el problema? Vaya usted y canta allá, cante como quiera y nosotros cantamos aquí en este monte como samaritanos. Dios con ustedes allá y Dios con nosotros aquí. Esa era la versión. La idea, el concepto, el fundamento, la tradición de la mujer samaritana. Ella defendía su tradición de un monte y para ella estaba bien, no hay ningún problema. Y además de eso, con un estilo de vida moral contra los principios morales de Dios. Pero a ella eso no le importaba. La cosa es que aquí podemos adorar a Dios. Yo vivo como yo quiero, yo vivo mi manera de ser, pero en este monte adoramos a Dios. Y ustedes en su templo, adórenlo ustedes allá. Y eso ha sido una verdad repetitiva a través de la historia, a través de las muchas religiones. A tal punto que alguien por ahí se atrevió a decir de que todas las religiones nos llevan a Dios. Y además decir de que lo que nos une a las diferentes religiones es que todos somos hijos de Dios. No importando qué religión profetice o no, profese. No importa la religión que te profese, todos nos llevan a Dios. Y eso ha calado muy fuerte en la gente. Y entonces usted llega, no, y ustedes, los evangélicos, adoren a Dios ustedes y nosotros adoramos a Dios en nuestra religión. El hombre ha marcado direcciones diferentes para acercarse a Dios. Pero el Dios de la Biblia no es Dios que cree en las religiones, es Dios de la Biblia.
El Dios de la Biblia jamás ha dicho de que hay muchos caminos para acercarse a Él. No existe eso. No hay diversidad de comportamientos religiosos para acercarse a Dios. Pueden haber personas muy honestas, muy sinceras, pero eso no significa que su sinceridad, su honestidad, puedo usar la palabra integridad también, sea suficiente para acercarse verdaderamente al Dios que habla la Biblia. El Dios de la Biblia es muy singular. Es el Dios del pueblo, es el Dios del pueblo suyo. Es el Dios que tiene un carácter, de que su carácter no tiene variaciones. No es un Dios que se acomoda, por decirlo así. No es un Dios que es tolerante cuando se trata de adoración. No es un Dios que puedo convencerle con un ritual. No es un Dios que puedo manipular. No es un Dios que si bien es cierto es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Es un Dios que produce temor. Es un Dios que produce reverencia y que demanda reverencia. Es un Dios temible, hay que temer. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es alguien que puedo yo vivir como yo quiera y que a lo último ese Dios me tiene que aceptar así como yo quiero vivir. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia que algunos creen que al final de la historia ese Dios de amor va a terminar metiéndonos a todos en el cielo. Porque es un Dios de mucho amor. Es un Dios de justicia. Es un Dios que hace cumplir su ley. La mujer samaritana, cuando fue confrontada con todo esto, abrió su corazón a esa nueva revelación que estaba recibiendo. Y que cuando el Señor le confronta con su moralidad de vida, que ella tiene que reconocer que definitivamente con lo que tú me has dicho de mi vida, lo único que puedo decir es que eres o pareces un profeta. Y sí, está delante del único profeta que lo sabe todo. El único profeta que lo sabe todo. Porque los profetas después de Jesús en el Antiguo Testamento solo sabía lo que Dios los llamaba y les decía, vaya y dice esto, vaya y profetice esto. Entonces el profeta venía y dice, así dice el Señor. O sea, yo no sabía nada, yo solo traigo un mensaje que Él me mandó. Pero el profeta que está delante de la mujer samaritana no necesita escuchar a alguien para luego decírselo a ella. El Dios está ahí frente a ella. Un Dios que lo sabe todo. Un Dios que va a la profundidad del ser del hombre y conoce los secretos del hombre. Que no hay nada que quede oculto. Y que escarba la profundidad de ella hasta el punto de que ella cree que el único posible que pueda saber su estado moral es alguien que tiene que ser profeta. Ve, llama a tu marido y me lo traes aquí. Por supuesto, ella dijo, no tengo marido. Cuando termina la historia de Juan 4, ella deja el cántaro, ya no lo necesita. Corre hacia Samaria y comienza a dar testimonio de lo que pasó con su vida. El propósito de Jesús era llegar a Samaria y lo hizo a través de una mujer, la mujer samaritana. Y así, muchos dieron testimonio de Jesús. Pero justamente esa conversación de Jesús con la mujer samaritana nos revela en esa escritura la verdadera adoración. Es como una síntesis, es un resumen. Yo les dije que para mí es el mejor texto bíblico que hay sobre lo que significa adoración a través de todas las escrituras. Y es que, hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios
de carácter celoso. Mire el libro de Éxodo, capítulo 34. Si puede buscarlo en esta mañana, hágalo conmigo y lea el versículo 14 de Éxodo 34. Y el contexto inmediato a ese versículo 14 está en el versículo 10. Y aparece en sus Biblias un titulito que dice: advertencia contra la idolatría. Pero el versículo 14 hago mención de él y está entre paréntesis: pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, o si es Reina Valera, ya que Jehová, seguramente en su versión, ya que el Señor, cuyo nombre es, y dice que cuyo nombre es ¿qué? Celoso. Es Dios celoso. Y usted, hermana, que está aquí, mujer, usted entiende muy bien lo que son los celos. No digo que los hombres no, pero la profundidad de expresión de los celos está arraigado en la mujer. Y la mujer es celosa con su marido, con su esposo. Jamás quisiera compartir su esposo con nadie. No soporta ni miradas extrañas, ni sonrisas, ni algunos mensajes en el lenguaje que dijo el reverendo Andrés, que el segundo lenguaje, el WhatsApp, ¿verdad? Pues puede imaginarse a Dios celoso. Jamás aceptará que su esposa, llámese la iglesia, que la Biblia revela que la iglesia es la esposa del Señor. Y cuando está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, hablando de la analogía del matrimonio con la venida del Señor y viene por una esposa, puede imaginarse una esposa conviviendo con diversos maridos, hablando de dioses, hablando de paganismo, hablando de diversidad de pensamientos, de ideas. Dios no es así. Dios es un Dios celoso. Y la Biblia lo revela de esa manera. Vaya a Isaías más adelante y busque el capítulo 48. Y el profeta Isaías también va a profetizar algo acerca de Dios. Isaías, y busca el capítulo 48 y en el versículo 11. Isaías dice así: por amor mío, dice Isaías, por amor mío, lo haré. Porque, y pregunta, ¿cómo podría haber profanado mi nombre? Y la respuesta es: mi gloria, pues, no la daré a otro. No es aceptable a Dios que cualquiera adore a un falso Dios, porque Él es un Dios celoso y no tolerará la adoración a otro. Ahora, el mundo en que vivimos, y cuando hablo del mundo, la palabra cosmos sería aquí. No es importante esa palabra, pero es que cuando usted lee Juan 3:16 dice: porque tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿a qué se refiere Juan? ¿A cuál mundo ama Dios? Dios que es el creador de la tierra, el Dios que puso habitantes en la tierra,
El Dios dueño de su creación es el dueño de este mundo. Pero hay un sistema en el mundo que vivimos por causa del pecado, contaminado por el pecado, que ha producido rebelión en la historia. Un mundo rebelde, por decirlo así. Una sociedad rebelde. Una sociedad que ha creado religiones, sistemas de adoración, sistemas de canto, sistemas de música. O sea, por eso digo, el mundo rinde culto a dioses falsos. Cuando digo el mundo, entonces hablo de muchedumbres en el mundo, sociedades en el mundo, personas que viven en el mundo. O sea, todos vivimos en el mismo mundo. Pero la iglesia del Señor está en este mundo, no para ser conforme a los sistemas de este mundo, sino en una adoración verdadera para Dios, pero vivimos en el mismo mundo. Pero no estamos bajo las reglas de un sistema que marca tipos de adoración falsas hacia Dios. Y ese es el gran problema, que nosotros vivimos en el mundo mismo, rodeados de pensamientos, de sistemas, de filosofías. Usted tendrá amigos que adoran diferente. Si usted me dice, yo tengo un amigo que se hizo gnóstico. Bueno, su amigo no tiene una adoración correcta hacia Dios. Yo tengo una compañera pastor que es krishna, pues su compañera no adora a Dios verdaderamente. Y así puedo seguirle hablando. Vivimos rodeados de personas que no adoran a Dios verdaderamente. Y a veces estamos influenciados por ese sistema. Y cada persona ha definido cómo adorar a Dios. Eso es lo peor. Yo adoro así. La gente ha creado pensamientos de adoración y luego los pasa a su conducta. Porque nuestra conducta es un resultado de lo que pensamos. Usted actúa como usted piensa. Usted piensa primero, luego actúas. Y esa es la gente que ha razonado. ¿Cómo podría ser? Nosotros tenemos que pensar como Dios define en las Escrituras. Por eso cuando la mujer samaritana fue confrontada en que los verdaderos, y ya dije, si hay verdaderos es porque hay falsos. Dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y me gusta lo que sigue, porque Juan o Jesús escribe, hablando, dice, y ese Dios el Padre, que se le adora en espíritu y en verdad, anda en búsqueda de estos adoradores. Y entonces el Evangelio nos lleva a la adoración correcta. Porque el Evangelio no es más ni menos que Dios buscando hijos. Es Dios buscando pueblo, convenciendo al mundo de pecado. Es Dios a través del Evangelio salvando. Es Dios restaurando a través del Evangelio. Y entonces nos encontramos un Dios que ha hecho de usted y en mí en salvarnos. Nos ha hecho adoradores al llegar a Cristo. O sea, llegar al Evangelio es llegar a la verdadera adoración. Vivir en Cristo es estar en la verdadera adoración. Estar en la palabra de Dios es estar en la verdadera adoración. Y eso se convierte en la verdadera razón de una adoración verdadera, bíblicamente hablando. Pero el hombre, cuando el primer hombre, llámese Adán, ahí en el Edén, cuando caminaba en obediencia hacia Dios, siendo la voluntad de Dios, vivía una vida de adoración. Mientras Adán y Eva anduvieran por el jardín del Edén en obediencia, solo tenían alguien a quien adorar, y era el Dios. Solo Dios. Pero cuando viene el diablo y habla con la mujer, por supuesto, se lee Génesis 3, la serpiente más astuta, pero era el diablo, a través de la serpiente. Entonces viene el diablo y le dice,
usando la palabra adoración, la mujer le dice, Dios dice, nuestro Dios quien adoramos, nos dijo que comiéramos de todos los árboles. El Dios que adoramos nos dijo que de este árbol que está aquí no comamos. El Dios que adoramos nos dice que si comemos, moriremos. El Dios a quien servimos nos dijo que si comemos de este árbol, moriremos. Y entonces viene el diablo y le trae una nueva filosofía de adoración. No. Ustedes pueden vivir sin necesidad de creerle a ese Dios. Más bien, si comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Y entonces ya no tienen que adorar a nadie, sino que se pueden adorar a sí mismos. Y hay gente que adora a sí mismo. Hay gente que se adora a sí mismo. Hay papás y mamás que ven a sus hijos y los adoran. Y las abuelas adoran a los nietos. Los adoran. Y oiga la expresión, yo adoro a mis nietos. Hasta lo expresan. Yo adoro a mis nietos. ¿Cierto, hermana? Señora, bienvenida, hermana. Se me fue el nombre. Está en escuela dominical por si quiere llevarla, soy yo. El hecho, mis hermanos, es que Satanás viene y le dice, no necesitas adorar a Dios si comes. Porque vas a ser igual a Dios. O sea, tú mismo. A ti mismo vas a adorarte porque serás como Él. Y con la desobediencia se abre la falsa adoración. La consecuencia del pecado produjo adoración falsa. A tal punto de que la Biblia dice que con la consecuencia del pecado, el hombre se desvía de la verdadera adoración a Dios, que involucra obediencia, que involucra integridad, honestidad, que involucra de que le pertenecemos a alguien, y ahora ellos no pertenecen a Dios. Ellos se han independizado de Dios. La consecuencia del pecado me hace a mí vivir como yo quiero. Independizarme de Dios hace que yo decida por dónde camino. Y yo entonces produzco la adoración que supuestamente a mí me parece que es. Y fue reflejado con la actitud de Caín. Caín trajo una ofrenda, Génesis capítulo 4. Caín vino, hizo su altar, puso sus piedras y él trajo ahí de lo que tenía en el campo. Pero dentro de él no había una actitud correcta hacia Dios. A él no le importaba agradar a Dios, solo el cumplirlo. No podemos, hermanos, adorar a Dios solo porque otros cantan. Y entonces yo canto porque otros cantan. No, eso no sería adoración correcta, sería falsa. Y Dios interviene para que Caín cambie de actitud en la adoración. En otras palabras le dice, vuelve a adorarme. Pero esta vez si me vas a adorar, hazlo de una manera correcta. Pero Caín no lo aceptó. La consecuencia del pecado en él había producido un temperamento de odio, de rencor, de celo. Y él no atendió el llamado de adorar a Dios verdaderamente. Y ustedes conocen el desenlace de Caín. Y no es mi tema ahora. Solo lo ilustro de alguien que realmente no quiso adorar a Dios verdaderamente. Su adoración era inaceptable. Hay adoración aceptable e inaceptable. ¿Puede ir conmigo a Romanos capítulo 1? El apóstol Pablo nos revela en las Escrituras algo que sucede con los hombres por la consecuencia del pecado.
capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 21. Dice pues que aunque conocían a Dios, por supuesto, Adán conocía a Dios. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron. Honrar a Dios es caminar en obediencia. Honrar a Dios es caminar con integridad. Honrar a Dios es tenerle reverencia. Honrar a Dios es tenerle respeto. Honrar a Dios es andar con temor. Eso es honrar a Dios. Y dice Pablo, le conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Si Adán puede decir, él es mi Dios, voy a caminar en obediencia a ese Dios, voy a adorarle a ese Dios como Él desea que lo hagamos. Eso significa que vamos a honrar a Dios. Mis hermanos, como iglesia podemos deshonrar a Dios con nuestro irrespeto, nuestra falta de reverencia, con un corazón torcido. No honramos a Dios. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Si algo tenía que identificar al hombre en el Edén, era vivir en agradecimiento. Dios nos ha dicho que todo es nuestro, solamente que no comamos. Dios estaba probándoles su integridad. Dios quería probarles su honra. Dios quería probar su fidelidad. Y la única manera de demostrar integridad, honradez, rectitud, es que usted y yo seamos probados. Y usted seguramente ha probado que su hija le dice la verdad y usted le cree a su hijo. Pero hay papás que no le creen a su hijo. Lo han engañado tanto que un día ellos dicen la verdad y el papá no se la cree. Y no se la cree porque el antecedente que tiene, su currículum, es mentira tras mentira tras mentira. Y un día se le ocurre decirle la verdad y nadie se la cree. Tendrá que dar algún fruto, quizás de arrepentimiento si es que lo hubo, para demostrar que la confianza se vuelve a ganar porque de fijo la perdió. La confianza no se logra de la noche a la mañana, se cultiva, se refleja a través de un tiempo progresivo en la vida, demostrativo, donde la mamá plenamente dice, confiamos en nuestra hija, confiamos en nuestro hijo, porque hemos visto temor de Dios en él. Hemos visto que no es perfecto nuestro hijo, pero nuestro hijo ama al Señor y confiamos en él. Pero hay muchos padres que no pueden decir eso de sus hijos. Ojalá que usted pueda hacerlo con los suyos. Pero mire, Romanos, Pablo sigue diciendo aquí, déjenme buscarlo otra vez, 21, y dice que no le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Si la mujer razonó con que Dios dice que morimos si comemos, y razonó, codició, Satanás les estaba diciendo, entonces Dios nos ha engañado, porque nos dijo que morimos si comemos. El Dios que hemos estado adorando es mentiroso. El Dios que estamos adorando entonces no es como yo creía, porque ahora si como voy a ser como Dios. Y comenzó su razonamiento. Y Pablo le pone no solo la mente, sino su corazón y su necio corazón. Fue entenebrecido.
entenebrecido significa que es un rechazo hacia la verdad. Es dejar de creer la verdad. Dejó de creer en la verdad. Primero en su mente dejó de creer en la verdad. ¿Cuál era la verdad? Si como del árbol, moriremos. Y su mente fue entenebrecida a tal punto que dejó esa verdad y adoptó la otra como verdad, pero era mentira. Si como, seré como Dios. Y lo llevó ese pensamiento a la profundidad de su corazón. Y lo que salió de su corazón fue rebelión. Y lo que sale del corazón contamina, hace daño, desvía, revela. Y el corazón de la mujer salió rebelión, convencida de que sería como Dios. Y se cayó de la verdad y abrazó una mentira. Y usted conoce la historia. Comió. Y fue y conquistó a Adán para que comiera. El bruto no fue engañado, fue ella. La Biblia dice así, el hombre no fue engañado, fue la mujer. Pero eso no significa que es más grande el pecado de la mujer, no. Por supuesto el pecado, por la representación que era Adán, su pecado fue superior, que involucró a toda la raza humana después de sí. Pero lo que estamos diciendo, dice Pablo, está hablando lo que sucedió, para luego decir 24, por consiguiente, Dios, o escuche bien, Dios, este Dios que demandaba la verdad de ellos, la integridad, la honradez, la honra, por la rebelión del pecado, dice 24, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza. Dios, si es hecho a un lado, si el hombre le vuelve las espaldas a Dios, cae en impureza, cae en las consecuencias de darle la espalda a Dios. ¿Cuántos hombres le han dado la espalda a Dios? Vivimos en una sociedad nosotros. Vivimos en un país nosotros, que quienes nos gobiernan le han dado la espalda a Dios. Y han creado sus propias leyes, han creado sus propias conductas, porque le han dado la espalda a Dios. Y cuando el hombre le da la espalda a Dios, su adoración se convierte en falsa también. Y esa es la consecuencia del pecado. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad. Cambiaron la verdad. ¿De quién es la verdad? De Dios. Ahí está en su Biblia. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Y adoraron, por supuesto, van a terminar adorando lo que ya no es verdadero. Y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y por eso 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y comienza a hablar toda la realidad de una sociedad que le volvió las espaldas a Dios. Y usted es probable que tenga amigos que han cambiado la moral y son sus amigos seguramente. Cuando el hombre deja de adorar a Dios, va a comenzar a producir una adoración en imágenes. Y el hombre ha creado imágenes de aves de todo tipo a través de la historia y ha adorado lo que no es Dios. Y le ha llamado a lo que no es Dios, le ha llamado Dios. Y Dios, como dije al principio, un Dios celoso,
no acepta una adoración falsa. El hombre se volvió a sus propios ídolos. Cuando Jesús, hablando con la mujer samaritana, los samaritanos adoraban diferentes dioses. Ahí en ese monte, la tradición de sus padres. Y ellos defienden eso, como si el Dios tiene que aceptarlo. Y la respuesta es no. Dios es de su propia creación. Y hoy vivimos una sociedad, como consecuencia del pecado, el hombre ha creado ídolos materiales y seres también angelicales, por decirlo así. A mí me gusta un hombre en la Biblia que era acusado por sus amigos, que sus amigos veían de que seguramente lo que le sucedía a él en su cuerpo físico era consecuencia de pecado. Y si era consecuencia del pecado, si él decía que vivía en integridad, entonces no era integridad, porque lo que le está pasando no le podría suceder a una persona que supuestamente camina en integridad. Entonces, cuando este hombre es acusado por sus amigos, él define y expresa su integridad para decir: de lo que me acusan no es la verdad. Estoy hablando de Job. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 31. Recuerde que está antes del libro de Salmos, para que no ande muy perdido. El libro antes de Salmos es el libro de Job. Y si está en Job, busque el capítulo 31. Todo el libro es una narración, es una poesía, es poema. Es un lenguaje de un hombre llamado Job y tres amigos que lo confrontan, tratando de culparle como consecuencia de lo que le está sucediendo por causa de pecado. Pero no, Job no había pecado, por lo menos de lo que lo acusaban. Y por eso capítulo 31 igual tiene un título en su Biblia: Job afirma su integridad. Así comienza el texto de Job, capítulo 31. Pero no me interesan los versículos primeros. Vaya al 24. Y entonces Job hace una declaración de su integridad. Y Job, en la Biblia que uso en las Américas, dice así. Dice Job: si he puesto en el oro mi confianza, y he dicho al oro fino: tú eres mi seguridad. Job está diciendo: si las riquezas que yo he tenido, porque cuando él está diciendo eso, ya no tiene riquezas, porque todo lo perdió. Ahora está en una condición caótica, de crisis. Pero si he puesto, si toda mi vida yo he puesto en el oro mi confianza, y he dicho al oro fino: tú eres mi seguridad. O sea, en otras palabras, Job está diciendo: mi confianza no es Dios, sino las riquezas. Hoy vivimos una sociedad de personas que adoran sus posesiones, adoran su riqueza, y han puesto su confianza ya no en Dios, sino en sus riquezas. Por eso los ricos gastan mucho dinero cuando están enfermos, porque tienen esa posibilidad de ir a los mejores doctores, mejores especialistas, porque su confianza está en el dinero. Yo con mi dinero voy a ir al lugar que sea, mi dinero me lleva. O sea, el dinero se ha puesto, le ha robado a Dios su lugar, y ahora mi dinero es en lo que yo confío. Confío tanto en mi dinero que no me importa gastar, de por sí tengo mucho. Él se convierte como mi Dios, Él gobierna mi vida, es el dueño de todo mi ser. Job dice: si yo he puesto la confianza. Job no lo había hecho, pero lo acusa, y él define su integridad, que por lo menos no es su problema.
Pero sigue diciendo en el 31. Y luego dice, si me he alegrado, porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho. Vos estás diciendo, la alegría no es Dios. Mi gozo no es Dios, son las riquezas. Yo me gozo de lo que tengo. Su gozo ya no es Dios, sino las riquezas. Trate de evaluar su vida, hermanos, qué es con lo que más se alegra usted. Evalúese. Pero debería ser Dios el gozo de lo que usted tiene, no sus riquezas. La alegría suya es disfrutar ese Dios que me salvó. Es la máxima expresión de alegría y gozo que podemos tener. Y si no, lea el libro de Filipenses. El gozo del Señor, dice Pablo, realmente es mi fuerza. Yo me deleito en ese gozo de Dios. Por eso hace muchos años, Mano Belardo se acordará de aquel corito. El gozo del Señor es mi fortaleza. No teníamos plata, no teníamos muchas cosas, pero teníamos el gozo del Señor. Y hoy la gente, muchos se gozan al ver la propiedad, los bienes materiales, y ese es el gozo de ellos. Ya no es Dios. Estoy hablando de idolatría material. Pero vaya al 26 y mire lo que dice. Claro, y Job dice, mi mano había adquirido mucho, o sea, no fue Dios que me lo dio, fue mi mano. Y esa mi mano significa mi inteligencia para hacer negocios, todo lo que tenga que ver con alguien que es astuto para eso. Y luego dice 26, si he mirado al sol cuando brillaba, o a la luna marchando en esplendor. O sea, Job está diciendo, mirar al sol del lugar de Dios, o sea, adoración al sol. O a la luna, y no a Dios, la luna, adorar a la luna. Mis hermanos, nuestro padre Abraham, antes de ser llamado de Ur, nuestro padre Abraham, ese hombre amigo de Dios, el hombre de la fe, usado como ejemplo de Pablo en la fe, antes de ser llamado, adoraba al sol y a la luna. En Babilonia, él vivía en Mesopotamia, tierra babilónica, y ahí Abraham adoraba al sol y a la luna. Y él fue llamado a dejar de adorar al sol y a la luna y comenzar a adorar a otro Dios, el único Dios. Y Abraham comenzó a conocer a Dios y dejó su adoración. Y entonces recuerde que el libro de Job está narrado en un tiempo histórico, en la misma época de los patriarcas, Madián. Libro escrito Job por Moisés. Moisés conocía el territorio. Y Babilonia, los imperios antiguos, los egipcios, también adoraban al sol y la luna. Eran los dioses que prevalecían antiguamente. Y entonces, cuando no se adoraba al Dios verdadero, pues la gente adoraba a esos dioses. Y Job es acusado por sus amigos, que seguramente él. Y Job dice, si yo he adorado eso, él no lo hacía, pero él está definiendo su integridad. ¿Por qué no lo ha hecho? Y entonces dice 27, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, o sea, adoración a sí mismo. Dice, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Job dice, yo no he hecho nada de eso. Job está defendiendo su integridad. Su Biblia en Deuteronomio capítulo 4, versículo 14. Moisés tiene que darles una
directriz al pueblo que va a entrar a Canaán. Canaán es un lugar de idolatría, de muchos dioses, y el Señor da una advertencia a su pueblo para que tengan una adoración correcta. Y dice el versículo 14, y el Señor, del capítulo 4 del libro de Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 14, y el Señor, o Jehová en su Biblia, me ordenó en aquella ocasión, dice Moisés, que os enseñara estatutos y juicios, a fin de que los pusierais por obra en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. 15. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor Jehová os habló en Horeb de en medio del fuego. O sea, cuando Moisés estaba en la zarza, no vio ninguna figura de nada, solo fuego y una voz a través del fuego. 16. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo. 18. Semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. 19. No sea que levante los ojos al cielo, oiga bien, y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, hablando de ángeles, y seáis impulsado a adorarlos y servirlos. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, pero no para que los adores. Cuando usted conoce un escultor, el escultor toma su cincel, su mazo, ahí está la piedra o lo que utilice para hacer su imagen. Él tiene bien definido en su mente qué va a hacer con su cincel y su mazo. Y él comienza a golpear la piedra, a darle forma ¿a qué? A lo que él pensó hacer. Y el hombre ha hecho eso desde la historia de la creación. Por consecuencia del pecado, el hombre en algunas veces ha visto animales, imágenes, y los ha llevado a la escultura para adorarlo, y a otros no ha sido necesario verlo, se los imagina y así los hace y le dice: esto es Dios. La idolatría comienza con la mente. Cuando alguien concibe a Dios de forma incorrecta, finalmente hará que Dios sea en términos incorrectos. Nosotros tenemos que tener una imagen correcta de cómo es Dios. El Dios de la Biblia. Y Él demanda cómo se le debe adorar, mis hermanos. Adorar a dioses falsos, Dios jamás lo aceptará como adoración para sí mismo. Déjeme terminar leyéndole un texto más para terminar en esta mañana. Continuaremos después. Isaías capítulo 2, versículo del 6 al 10. Capítulo 2 de Isaías, versículo 6, dice: Dice entonces Isaías 2, del 6 al 10. Casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor.
Ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Se ha llenado su tierra de plata y oro y no tienen fin sus tesoros. ¿Cuál es el fin de las riquezas? No tienen fin sus tesoros. Su tierra se ha llenado de caballos y no tienen fin sus carros. También su tierra se ha llenado de ídolos. Adoran la obra de sus manos, lo que han hecho sus dedos. Ha sido humillado el hombre común y ha sido abatido el hombre de importancia, pero no los perdones. Métete en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. O sea, jamás Dios va a ver con buenos ojos la idolatría. El pueblo de Dios en aquella época se hizo idólatra. Increíble. Todo lo que Dios se reveló a ellos. Vieron las proezas, vieron los milagros, vieron todo lo que Dios hizo con ellos en Egipto, cómo salieron de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo vieron la nube, cómo vieron el alimento espiritual, y aún así no conocieron a Dios. Y por eso Dios se enojó tanto que dijo: no entrarán a mi reposo, que sería entrar a Canaán. Y todos murieron en el desierto. Y una generación nueva, por supuesto, haciendo la excepción de Josué y Caleb, una generación que no aprende de sus padres y cae nuevamente a la idolatría. Qué excepción para Dios. La única manera de Dios borrar la idolatría al pueblo suyo fue llevándolos 70 años en el cautiverio, y que luego la frustración de Dios de 70 años no son suficientes, y entonces Dios decide multiplicar 70 por 7 y lo convierte en 490 años, para que después de 490 años, ahora sí, ya no son idólatras. Y el hecho es, mis hermanos, que nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Y tenemos que tener una adoración correcta hacia nuestro Dios. La Biblia, las Escrituras nos revelan la adoración correcta hacia nuestro Dios. Continuaré después, porque otra cosa que tenemos que aprender es que adoración a Dios no es las 2 horas de culto que tenemos. Vamos a hablar de una vida que involucra nuestra conducta en la casa, en la familia, en el trabajo, en nuestros negocios, en nuestras relaciones. De que Dios demanda adoración, aún en nuestros negocios, aún en nuestra vida, aún en la crianza de los hijos, aún cuando damos dinero, aún cuando ayudamos a la gente. Dios demanda adoración verdadera, aún en eso. Lo haremos en la próxima vez. Gracias, que Dios los bendiga en esta mañana.